tal, jóvenes? Buen día a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Historia de México para segundo grado. Eh, Bien, nos habíamos quedado la sesión pasada en las tres superáreas culturales del México antiguo, Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Bien, dejando ese tema introductorio de lado, ahora vamos a ir de lleno, en concreto con Mesoamérica, que es de las tres superáreas la más importante, la única en la que se desarrolla la civilización en el periodo prehispánico antes de la llegada de los españoles, y es por ello que le dedicaremos más atención. Ahora, en esta primera sesión dedicada a Mesoamérica como tal, dedicada por entero a Mesoamérica, hay que tomar estos datos iniciales en cuenta. Vamos a contextualizar, vamos a ubicar Mesoamérica en su tiempo y su espacio, vamos a conocer las divisiones de tanto de una como de otra magnitud del tiempo y del espacio para no perder de vista esto y con base en ello tener una referencia clave, una guía permanente para el resto de las sesiones en las que veamos Mesoamérica. Bien, entonces el término Mesoamérica, como lo hemos establecido en el video anterior, Mesoamérica es la América Media. Eso significa el término. El prefijo griego meso quiere decir a la mitad, en medio, mediano. Entonces, Mesoamérica es justamente la América Media. Si ustedes observaran un mapa del continente americano, observarían que el área que corresponde a Mesoamérica está justo a la mitad de nuestro continente, está justo a la mitad y establece una división más o menos exacta entre Norteamérica y Sudamérica. Por eso es la América Media, la América del centro. Ahora, Mesoamérica como concepto se refiere, digo, para que no se confundan, para volverlo sencillo, Mesoamérica es un espacio histórico. Es un espacio histórico y por lo tanto tiene dos dimensiones, espacio y tiempo. ¿Dónde localizamos Mesoamérica en el espacio? Bien, pues como lo habíamos dicho, es la parte media del continente americano, es decir, como lo vimos en el mapa anterior, va del sur de México, la mitad sur de México, la mitad de abajo, hacia gran parte de Centroamérica. Casi todos los países de Centroamérica, a excepción de Panamá, llega hasta Costa Rica, es decir, la mitad sur de México abarca Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, El Salvador. Y en cuanto al tiempo, ya sabemos dónde está en el espacio. Ahora, en cuanto al tiempo, Mesoamérica lo ubicamos. Son fechas tentativas, no son exactas, son aproximaciones, pero son para que las tengan de referencia. Del 2500 antes de Cristo al 1521 después de Cristo, es decir, el momento en el que los españoles conquistan México Tenochtitlan y de manera oficial, de manera formal, simbólica, se establece, se consolida o inicia, mejor dicho, la conquista de México. Bien, entonces hablamos del 2500 antes de Cristo a 1521 después de Cristo. En realidad hablamos de 4000, poco más de 4000 años de historia reunidos, condensados en Mesoamérica. Ahora, ya que conocemos la ubicación espacial y temporal de Mesoamérica, hay que ahondar en ello, en el tiempo y en el espacio de Mesoamérica. Temporalmente, tengan mucho cuidado con la distinción de estos términos, pongan mucha atención. El término horizontes culturales, los horizontes culturales se refiere al tiempo de Mesoamérica, a las divisiones que existen, o subdivisiones mejor dicho, para abordar, tratar, comprender el tiempo de Mesoamérica. Entonces, horizontes culturales de Mesoamérica son tres horizontes que se refieren al tiempo. El horizonte preclásico, que tentativamente, de manera formal, se establece entre el 2500 a.C. y el 200 después de Cristo. El horizonte clásico, que abarca del 200 al 900 ya después de Cristo, y el posclásico, que va del 900 a 1521. Reitero, son fechas, no son exactas a rajatabla, son divisiones tentativas para fines de estudio y es así como deben verlas. Entonces, reitero, el tiempo de Mesoamérica se divide en tres partes, que son estos horizontes culturales. Y el espacio de Mesoamérica se divide en
áreas culturales, que son 5. El altiplano central, el área maya, el Golfo de México, el Valle de Oaxaca y el área de Occidente. Voy a colocar el mapa de nuevo para que les quede más claro y lo puedan observar de primera mano. Entonces, Mesoamérica en el espacio, como lo habíamos dicho, se compone del sur de México, la mitad sur de nuestro país, y bueno, ya no se ve en el mapa, pero llega hasta casi los confines de Centroamérica, abarca casi toda Centroamérica. Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, y a su vez, todo este espacio mesoamericano se divide en 5 áreas culturales. El espacio se divide en 5 áreas culturales. El occidente, que corresponde a lo que hoy en día son los estados de Michoacán, Nayarit, Jalisco, Colima, gran parte de Guerrero. En su época de mayor expansión, pues llegó hasta Sinaloa. Esta parte entonces es el occidente, el área de occidente. El altiplano central, pues como el nombre lo dice, se refiere a la zona central de nuestro país. Lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, gran parte de Puebla, Tlaxcala, gran parte de Hidalgo, una parte de Querétaro, los límites de Guerrero, de Oaxaca. Bien, esta parte en color verde es el altiplano central, reitero, esta en color morado es el occidente. El Golfo, el área del Golfo de México, pues como el nombre lo dice, pues es el área limítrofe con el Golfo de México, pues se compone de los estados de Veracruz, parte de Tamaulipas, parte de San Luis Potosí, buena parte de Tabasco. Esta área entonces, repito, en rosa, el Golfo de México. En amarillo tenemos el área del Valle de Oaxaca, que pues fundamentalmente es el estado de Oaxaca, con parte de los límites de Guerrero, Veracruz y Chiapas. Y el, perdón, y el área maya pues corresponde a la península de Yucatán, es decir, los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, casi todo Chiapas, buena parte de Tabasco, y como lo decía, se extiende por varios países, bueno, lo que hoy en día son varios países centroamericanos. Reitero, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, todo eso, lo que tenemos en naranja, pues se refiere al área maya. Tengan mucho cuidado al momento de establecer esta distinción, por favor. No olviden entonces que los horizontes culturales son 3 y se refieren al tiempo de Mesoamérica. Aquí están preclásico, clásico y posclásico con su respectiva duración cada uno. Y el espacio se divide en 5 áreas culturales, que son estas que ya mencioné y que escribí aquí. Entonces, reitero, para terminar con esa parte, áreas se refiere al espacio y son 5. Horizontes se refiere al tiempo y son 3. Para que no confundan, tengan mucho cuidado en no confundir horizontes culturales con áreas culturales. Ahora, una vez que quedó claro esto, que ya conocemos los lineamientos básicos, fundamentales para localizar, distinguir Mesoamérica en el tiempo y en el espacio y sus respectivas subdivisiones en ambos ámbitos, es que vamos a realizar nuestra actividad de la semana. Lo que van a realizar es esto, ya sea a computadora o en su cuaderno, a mano, como ustedes quieran, en procesador de textos, en Excel, como ustedes lo quieran hacer. Van a trazar un cuadro como este, en el cual van a ubicar estas 10 civilizaciones mesoamericanas en su espacio y en su tiempo, es decir, en su área cultural y en su horizonte cultural. Es en Mesoamérica donde se desarrolla la civilización, no en ninguna de las otras dos. No podemos hablar de civilizaciones como tal, ni en Oasisamérica ni en Aridoamérica. ¿Por qué? Ya lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, estas 10 civilizaciones, estas 10 culturas, olmecas, mayas, zapotecos, teotihuacanos, totonacos, mixtecos, toltecas, huastecos, purépechas y mexicas, tienen que localizarlos en su respectivo tiempo y en su respectivo espacio. Es decir, voy a ayudarles con una para que les quede claro y ustedes ya nada más investigan las otras 9. Los mayas, la cultura maya, pues obviamente pertenece al área cultural maya porque es el espacio maya y es la única, otro tip, es la única civilización que existe permanentemente en Mesoamérica. Es la única que existe
bueno, durante los 3 horizontes, la que tiene una existencia ininterrumpida durante todo el tiempo de Mesoamérica. La única que existe a lo largo del preclásico, clásico y posclásico. Conforme vayan investigando, y eso ya es parte de su tarea, se van a dar cuenta de que algunas solo existieron en el clásico, otras solo en el preclásico, otras solo en el posclásico, otras en 2 horizontes, pero en los 3 no. De las 10 que les coloco aquí, la única es la maya, la única que existe en los 3 horizontes y pues, la única que tiene su propia área cultural. Las demás pues iban a compartir áreas culturales. Por ejemplo, en Altiplano Central va a haber más de una, en Golfo de México también más de una, en Valle de Oaxaca también más de una, porque pues, también coinciden algunas de ellas en el tiempo y en el espacio. Entonces, esa es su tarea. Tienen que investigar dónde y cuándo existieron los olmecas para saber a qué área y a qué horizonte corresponde la civilización olmeca. Y así como con los olmecas, con los otros 8. Digo 8 porque son 10, pero ya les ayudé con una. Ya tienen la malla. Puse ese ejemplo para que quedara más claro. Tienen que localizar cada cultura en su tiempo, es decir, en su horizonte cultural y en su espacio, en su área cultural, escribiendo los nombres de las culturas en las casillas correspondientes. Bien, eso es lo referente a esta semana. Nos queda una más de trabajo y terminamos en lo que corresponde al 2020, salimos de vacaciones y la segunda semana de enero regresamos para continuar con este ciclo escolar. Espero que no les haya quedado ninguna duda. Agradezco su atención y deseo que les vaya excelentemente bien. Es todo de mi parte. Hasta luego.